Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos por su paciencia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Esta es nuestra última sesión del coloquio y para cerrar con broche de oro, pues tenemos aquí a América Vianey Ponce, su compañerita, que les va a hablar sobre el desafío de los números primos, explorando pruebas determinísticas de primalidad. Gracias por estar aquí, Vianey. Gracias por aceptar dar esta plática. Y pues, adelante, el público es tuyo. Gracias. Bueno, compañeros, muy buenos días. Como les comentó el profesor Jase, mi nombre es América Vianey Ponce Rodríguez. Actualmente estoy trabajando con pruebas determinísticas de primalidad enfocadas en números primos. Ahorita, en este momento, estoy siendo asesorada por el doctor Boris Jesús Mederos Madrazo. Y pues nada. Como un pequeño contenido de todo lo que les voy a hablar el día de hoy, vamos a empezar con una pequeña introducción, un marco teórico en donde vamos a abordar la importancia de determinar si un número es primo, la introducción a las pruebas de primalidad y la matemática previa para llegar a la prueba que vamos a abordar en este caso. Yo en mi proyecto estoy trabajando en 3 pruebas en específico. Una de ellas es la prueba de Pepín, otra de ellas es la prueba AKS y otra de ellas es la prueba de Lucas-Lemmer. Como les comenté, en este caso nos vamos a abordar con la prueba de Pepín por cuestiones de tiempo, practicidad y facilidad de comprensión en este momento. Dentro de la prueba de Pepín vamos a abordar una pequeña descripción de la prueba, ejemplos de la misma y cómo en el proyecto en el que estoy trabajando llegamos a una implementación computacional de esta prueba y de las que les mencioné. Como introducción, un pequeño contexto de todo esto. Yo conocí la teoría de números básicamente por la materia que tenemos optativa aquí y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Buscando información y empezando a conocer un poquito más de esta, te das cuenta que es la reina de las matemáticas. ¿Por qué? Porque estudia propiedades y relaciones de los números enteros. A raíz de esto, pues los números primos desempeñan un papel central y de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Como el objetivo de la presentación es explorar uno de los métodos que yo estoy trabajando para que logren captar el interés que yo capté en esto cuando empecé a trabajar en mi proyecto. Básicamente, la prueba de Pepín, para llegar a estas vamos a abordar conceptos clave como los números de Fermat y bases matemáticas necesarias, destacando ahorita la relevancia en matemática aplicada. Ok, entonces comenzamos con la importancia de determinar los números primos. En esta rama de teoría de números, los números primos se conocen como bloques básicos de los mismos, o más bien de la teoría de números, porque a raíz de esta se construyen todos los números naturales y tienen varias aplicaciones importantes como la criptografía, los algoritmos y computación avanzada, que ahorita tomando en cuenta la actualidad con todas las inteligencias y todo lo que estamos manejando, la verdad es que esta es una pieza clave para comprender todo eso. A pesar de la importancia que tienen, determinar si un número es primo sigue siendo un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a comentar un poquito sobre los números de Fermat, pero se conocen tan poco de ellos y lo que me llamó la atención de las pruebas determinísticas que estoy trabajando es que podemos trabajar con números extremadamente grandes o muy grandes para lo que comúnmente se maneja. Entonces, este proyecto vamos a abordar pues un problema desde una perspectiva moderna, enfocándonos en pruebas determinísticas. ¿Por qué? Porque ahorita más adelante les voy a comentar que hay 2 pruebas diferentes. Entonces, dando introducción a las pruebas de primalidad, tenemos la definición de estas mismas, los tipos de prueba que les comentaba, que tenemos determinísticas y probabilísticas, y la comparación de métodos clásicos y modernos, del por qué yo escogí determinísticas y no probabilísticas. Entonces, ¿qué es una prueba de primalidad? Las pruebas de primalidad son algoritmos diseñados para determinar si un número dado es primo. Entonces, la clasificación de ellas son pruebas probabilísticas que ofrecen resultados con alta probabilidad de certeza, pero no absoluta. Y tenemos las pruebas determinísticas que garantizan un resultado concluyente.
Entonces, a diferencia de las pruebas clásicas y las modernas, las clásicas pueden basarse en propiedades matemáticas fundamentales, como de ellas puede ser el teorema de Fermat o el teorema de Wilson. Tienen un enfoque más teórico con poca aplicación directa a los números grandes. En una de sus ventajas pues puede ser la simplicidad y conexión directa con fundamentos matemáticos. Y pues desventaja, como ya les he venido mencionando, es la ineficiencia para números extremadamente grandes. Y por la parte de pruebas modernas, pues combinamos matemática avanzada y algoritmos computacionales. Entonces, lleva el uso de algoritmos eficientes como el algoritmo de AKS o la probabilidad de Miller-Rabin. Son diseñadas para manejar números grandes con mucha rapidez. Y en ventajas, pues la eficiencia y la aplicabilidad en criptografía y seguridad digital, que es lo que estamos viviendo más actualmente. Y en desventajas, pues la complejidad matemática y necesidad de implementaciones computacionales. Yo esta parte no la veo como una desventaja. La realidad es que empezar a abordar temas complejos de matemática en algún punto nosotros como estudiantes lo vamos a hacer. Y qué mejor que de esta manera que te permite verlo más sencillo, o al menos yo así lo vi. La realidad es que cuando empecé a estudiar teoría de números y empezar a abrirme a otros campos, como el álgebra, la combinatoria, etcétera, etcétera, era más fácil llegar a partir de números primos. Entonces, la matemática previa que vamos a ver para abordar en la prueba de Pepín va a ser una aritmética modular, el teorema de Fermat, los números de Fermat y el teorema de Lucas. Entonces, vamos a comenzar con la aritmética modular. Esto normalmente la mayoría ya lo hemos manejado. La aritmética modular es una rama de las matemáticas que se ocupa de los restos al dividir un número entero por otro. Se denota generalmente como esto, con que A es congruente con B módulo n, donde A y B tienen el mismo residuo al dividirse por n. En propiedades fundamentales, como lo manejamos casi siempre, la reflexividad, A es congruente con A módulo n, la simetría, si A es congruente con B módulo n, entonces B es congruente con A módulo n. Y transitividad, si A es congruente con B módulo n y B es congruente con C módulo n, entonces A es congruente con C módulo n. No solo eso, también tenemos lo que serían las operaciones. Dadas la congruencia, en este caso A congruente con B módulo n y C congruente con D módulo n, podemos manejar una suma, una resta, una multiplicación, incluso las potencias. Además de manejar un inverso multiplicativo. Decimos que A tiene un inverso multiplicativo módulo n si existe un entero x tal que A por x es congruente con 1 módulo n. Esto va a ocurrir si y solo si A y n son coprimos o el único máximo común divisor que tienen entre ellos es 1. Ahora, abordaremos el teorema de Fermat. Ya que tenemos la parte de las congruencias, esto es un poquito más claro de ver. Sea P un número primo y A un entero que no es divisible por P, entonces A elevado a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Y pues este resultado establece una relación clave entre potencias y modularidad que nos va a ayudar más adelante. Y ahí vamos a ver los números de Fermat. Los números de Fermat van a ser claves para la prueba de Pepín. Decimos que un número de Fermat es un número de la siguiente forma. Lo expresamos como f sub n y básicamente es 2 elevado a la 2 y este elevado a la n más 1, donde n es un número entero no negativo. Y como les mencionaba ahorita, los primeros números de Fermat que conocemos son estos. Comenzando con 0, con 1, con 2, con 3, con 4 y nada más llegamos hasta ahí porque se dice o se tiene comprobado que cuando se trabajan con números iguales o mayores a 5, ya se conocen como números compuestos, ya no son primos. Y hasta el momento solo se han conocido estos 5 números de Fermat. Pero esto va a ser clave para la prueba de Pepín. Como les comentaba, los números de Fermat crecen rápidamente a tamaño a medida que n aumenta, y esto es claro de ver, como en los ejemplos que les puse aquí de los números de Fermat. Si se fijan, crecen demasiado rápido, siendo que su diferencia, pues en este 4 de 0 a 4 es 4, pero ya aplicando el número cambia bastante. Entonces,
Los números de Fermat para valores pequeños son primos, pero como les comentaba, a partir de n igual a 5 o mayor a 5, los números de Fermat son conocidos como compuestos. Y pues básicamente la prueba de Pepin es especialmente útil para verificar la primalidad de los números de Fermat, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora por último, y lo que también va a ser clave para entender la prueba de Pepin, el teorema de Lucas. A palabras simples, bonitas, sea n un entero positivo y p un número primo que no divida a n. Esto es muy parecido al teorema de Fermat y ahorita vamos a abordar cuáles son sus diferencias. El teorema de Lucas establece que si n es primo, sí existe un entero a tal que a elevado a la n menos 1 es congruente con 1 módulo n. Y además, a elevado a la k no es congruente con 1 módulo n para k mayor que 1, bueno, mayor o igual que 1, y para k estrictamente menor que n menos 1. En relación a la prueba de primalidad, esta es la teoría básica que vamos a necesitar para la prueba de Pepin y que además se utiliza para verificar condiciones específicas sobre las potencias modulares. Como les decía, en conexión de la prueba de Pepin, pues ahorita más adelante que les muestre la prueba, van a ir casi de la mano para entender esto, pero lo que les quería comentar es la diferencia entre el teorema de Fermat y el teorema de Lucas. Como ya les había dicho, si P es primo y A es un entero, y estos dos son coprimos, entonces A elevado a la P menos 1 es congruente con 1. Como les comentaba, son base para unas pruebas probabilísticas, pero puede fallar para números compuestos. Es menos riguroso y menos confiable para pruebas determinísticas, y como ya vimos, el teorema de Lucas se parece bastante, pero es base para pruebas de primalidad determinísticas, garantiza resultados más sólidos al verificar condiciones adicionales sobre residuos y es especialmente útil para números como los de Fermat o de ciertas formas especiales. Básicamente, el de Fermat es más general y fácil de aplicar, pero menos confiable, y el de Lucas es más estricto y riguroso, proporcionando certeza en la primalidad que vamos a buscar a continuación. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el enunciado y explicación del algoritmo, una historia y un contexto de la prueba. Entonces, como enunciado, la prueba de Pepin se utiliza para verificar si un número de Fermat, que ya abordamos, que es f sub n, es igual a 2 elevado a la 2 elevado a la n más 1, es primo. Entonces, la prueba de Pepin establece que 3 elevado al número de Fermat menos 1 sobre 2 es congruente con menos 1 módulo Fn. Si esta congruencia se cumple, entonces f de n es primo. Si no se cumple, entonces Fn es compuesto. Y así de sencilla está la prueba de Pepin. Entonces, manejamos un algoritmo que igualmente está muy sencillo, ya que dado el número de Fermat, que ya venimos abordando, que vamos a verificar, podemos calcular entonces f de n menos 1, que sería la parte de acá arriba. Luego calculamos el valor de la potencia, que es con la que vamos a trabajar la prueba, y si el resultado es congruente a menos 1, pues entonces f de n es primo. Si el resultado es no congruente a menos 1, entonces f de n es compuesto. Como un pequeño ejemplo de esto, vamos a trabajar con el número de Fermat de f igual a 4, bueno, de n igual a 4, que es 65.537. Entonces sabemos que es primo. La prueba de Pepin establece que si f de n es primo, si solo si esta congruencia, entonces para f igual a 4 tenemos lo siguiente: f sub 4 menos 1 dividido entre 2 nos da 32.768. Ahora, verificando la congruencia, 3 elevado a este número nos marca que es congruente con menos 1 módulo 65.537. Este cálculo se puede hacer fácilmente con un software de álgebra como Python o Wolfram Alpha y pues efectivamente encontramos que se cumple la congruencia. Por lo tanto, f de 4 es primo según la prueba de Pepin. Ahora, voy a mostrarles un ejemplo en donde la prueba marca que es compuesto. Vamos a tomar f igual a 5, que nosotros ya habíamos hablado que a partir de 5 los números son compuestos. Entonces,
seguimos el mismo algoritmo, calculamos f igual a 5, que sería 4.294.967.297. Entonces, este menos 1 dividido entre 2, pues nos da 2.147.483.648. Y pues ya verificando la congruencia de la misma manera que ahorita, igual como les comentaba, con un software vemos que este no es congruente con menos 1, por lo tanto no es primo y es compuesto según la prueba de Pepín. Y así de sencillo es como funciona la prueba. Ahora, en nuestra implementación computacional de la prueba de Pepín, este es el lenguaje de programación que yo estoy usando, que es Python. Básicamente definimos la prueba sobre un número entero n. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar esto? Dividimos a f sub n, que estamos manejando los números de Fermat, y esta primera parte pues marca calcular el número de Fermat, que es 2 elevado a la 2 elevado a la n más 1, que era la primera parte que necesitábamos para la prueba. Entonces, en esta parte, POW es una función que nos permite calcular la prueba de Pepín, que era 3 elevado a la fn menos 1 sobre 2, que era congruente con menos 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? POW tomó una base, un exponente y un módulo. Nuestra base era 3, nuestro exponente es f de n menos 1 sobre 2 y nuestra base es f de n. Esta parte es que hace una comparativa con f de n menos 1. Y pues la verdad es que eso sería todo. Les comentaba que venía manejando una prueba muy sencilla porque a comparación de las otras llevaba una matemática más compleja. Actualmente la prueba de Lucas Lemmer lleva mucha teoría por detrás, la prueba AKS también lleva demasiada teoría por detrás y esta es como la prueba más básica y más pequeña y es una pequeña muestra de todo mi proyecto. Con todo gusto pueden acercarse conmigo para platicar sobre él o si les interesa también les puedo compartir este mismo. Les agradezco demasiada su atención. Pues espero que esta presentación haya sido informativa, les haya motivado, les haya interesado tanto como a mí me interesó en ese momento teoría de números. Y pues nada, si tienen preguntas yo estaré muy encantada de contestarlas. Y termino con una frase célebre de María Mirzakhani que dice que la belleza de las matemáticas solo se revela a sus seguidores más pacientes. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, América. ¿Hay alguna pregunta para América? Sí. Yo sobre el algoritmo, es sobre el algoritmo, o sea, ¿qué tan viable es su capacidad de cómputo? O sea, mi pregunta es, ¿para qué n como que la computadora ya truena? No sé si me explique. Pues fíjate que yo lo estuve probando con números como 14, 15, 16 y yo creo que consideraría que a partir de 20 en adelante tarda entre como un día ya para que te dé el resultado. Sí. ¿Y existen otras pruebas más, o sea, eficientes? Sí, mira, como te comentaba, esta es la más básica o la más amigable porque trata números, como quien dice, pequeños. Y lo que viene siendo la prueba de Lucas Lemmer va para números de Mersenne. Okay. La prueba AKS está diseñada para cualquier entero. Entonces, que es la más pesada de todas, entonces sí, la prueba AKS sería la respuesta a trabajar con cualquier número que tú gustes. Esto, gracias. Es muy parecida a esa, pero ¿cómo se llama? ¿Podrías, ahorita que comentaste de la prueba KS, podrías platicar más y grandes rasgos cómo trabajas con ella? Porque dices que tal vez es la más difícil, pero es la que es como, pues la que te permite trabajar con más cosas, ¿no? O sea, con todos los enteros. ¿Puedes platicar más y como grandes rasgos de qué va esa prueba, pues? Sí, pues es la que personalmente me ha tomado más tiempo de comprender. Junto con mi asesor es la que un poquito más nos ha quebrado la cabeza, pero la verdad es que es muy interesante.
Se compone, fueron 3 matemáticos, por eso saca ese. Desconozco ahorita los nombres, creo que es Agrawal, Kayal y Ajá, Eswama. Entonces, ellos 3 se encargaron. Déjame ver si podré tener a la mano. No sé si alguien tendrá un marcador. Ah, gracias. A palabras simples, se dice que sea n el número a verificar. Como les mencionaba, esto va para cualquier número entero. Se necesita comprobar que un par de números enteros a mayor a 1 y b igual a 1, mayor a 1, tales que n igual a elevado a la b. Si n es una potencia perfecta, entonces no es primo. Se ve muy sencillo, pero detrás de eso lleva, lo que quiero encontrar es el teorema. Ok, sí. Esta es como que la parte bonita porque es el algoritmo. Y la parte del teorema, pues te marca un n mayor o igual a 2 y un r en los enteros, tal que estos tienen que ser coprimos con n. Entonces marca que el orden de n es mayor al logaritmo en el grupo de unos enteros residuales. Y además marca que si para todo a en cierto rango se cumple que x más a elevado a la n es congruente con x elevado a la n más a módulo x r menos 1. Entonces, si se tiene que tiene un factor primo mayor al logaritmo, entonces se encuentra un m en los enteros, tal que n es igual a cierta potencia. Si no tiene factores primos y no es una potencia perfecta, entonces n es primo.
esa es la parte rigurosa de todo esto, pero a grandes rasgos eso es lo que dice la prueba. La verdad es que es muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Les agradecemos a América. Muchas gracias. Permítanme.